En todos los mapas vemos al Tíbet dentro de China. Pero muchas personas piensan que esta situación es injusta y luchan por un Tíbet independiente. Te invitamos a conocer esta región repleta de récords y de historias que podrían ser dignas de una ficción. Cuando hablamos del Tíbet, podemos referirnos a distintas realidades. Por un lado, es una región histórica, ubicada en Asia y poblada justamente por los tibetanos. Políticamente, la región autónoma del Tíbet es una entidad que pertenece a China. Pero, como veremos, la parte de autónoma parece quedar más en el nombre que en la forma que se organizan realmente. La entidad subnacional que pertenece a China es aproximadamente la mitad que la zona histórica. Igualmente es gigante. De hecho, está en el puesto 14 entre las entidades subnacionales más grandes del mundo. Tiene una superficie apenas más pequeña que la de Perú. Si fuera un país independiente, sería el 24º más grande del mundo, por encima de Sudáfrica y Colombia. Históricamente ha sido una zona muy poco poblada. Algo atenuado, esto se mantiene hasta nuestros días. Solo 3,6 millones de habitantes tiene el Tíbet, por lo que su densidad de población es muy baja. Es similar a la de países muy despoblados, como Australia o Namibia, y solo por encima de Mongolia. Una de las causas de este aislamiento es su condición geográfica. Es que la meseta tibetana tiene sus particularidades. Es una superficie enorme, de alrededor de 2.500 y 1.000 kilómetros por lado, en donde la elevación promedio es nada menos que 4.500 metros sobre el nivel del mar. También se encuentran allí muchos de los picos más altos del mundo, incluso el famoso Monte Everest, sobre la frontera con Nepal. Por eso se suele conocer a este lugar como el techo del mundo, y allí también hay varios récords vinculados a la altura. El ferrocarril Singhai-Tibet es considerado el más alto del mundo. El paso de Tanggula sobre los 5.072 metros es el de mayor elevación en el planeta. En la lista de los aeropuertos más altos del mundo, el Tíbet tiene 2 puestos en el podio. El de Shigatse y el de Chamdo superan los 4.300 metros de altura. Solo son superados por el de Daochang, también en China, que fue inaugurado en 2013. La capital del Tíbet, Lhasa, supera los 3.600 metros de altura. Si en algún momento esta región llega a ser independiente, Lhasa se convertiría en la capital nacional más alta del mundo, ya que supera por unos pocos metros a la ciudad boliviana de La Paz. Vivir en un entorno tan particular no es sencillo. A esa altura, la disponibilidad de oxígeno es un 40% menor respecto al llano. Sin embargo, se estudió que los originarios de esta región contaban con cierta ventaja. Por ejemplo, no producían una cantidad excesiva de glóbulos rojos. Hace unos años, un grupo de investigadores halló el origen de esta ventaja de los tibetanos para vivir en su lugar. Miles de años atrás, hubo una cruza entre los humanos y los denisovanos. Se trata de una especie que habitó en Asia Central hace unos 50.000 años. Es decir, sucedió lo mismo que con los neandertales, que también se cruzaron con nuestros antepasados. La cuestión es que los denisovanos tenían un gen específico que los hacía adaptarse mejor a ese entorno. Con esa cruza también lo obtuvieron los ancestros de los tibetanos. Más allá de estas cuestiones, seguramente muchos de los que están viendo este video habrán escuchado algún reclamo de independencia del Tíbet. Es que si bien actualmente, para toda la comunidad internacional, la región aparece dentro de las fronteras chinas, esto no siempre fue así. Hubo asentamientos y reinos en la zona desde hace miles de años. En algunos momentos, los tibetanos se autogobernaron, y en otros estuvieron bajo la órbita de otras entidades chinas o mongolas, por ejemplo. Hace un poco más de un siglo, los tibetanos habían conseguido en la práctica la independencia. Mientras China lidiaba con conflictos internos y externos, el Tíbet no dependía de lo que decidían a miles de kilómetros de distancia. Esta situación se extendió desde 1913 hasta 1951. Pero el gobierno comunista comandado por Mao invadió el Tíbet y lo anexó a su territorio. A partir de ahí tomó protagonismo internacional una figura que persiste hasta nuestros días, Tenzin Gyatso, más conocido por ser el 14º Dalai Lama.
Tenía solo 15 años en ese momento, pero ya ejercía todo el poder espiritual y político al frente de los tibetanos. Las tensiones con el gobierno chino no cesaron. Los comunistas querían ejercer más poder sobre el territorio, mientras que los tibetanos pretendían recuperar su independencia. 8 años después de la invasión, el Dalai Lama, acorralado por la situación, cruzó la frontera y se escapó a India, donde permanece hasta nuestros días. Desde allí, ejerció el poder en el exilio y trató de buscar soluciones al conflicto sin recurrir a la violencia. Para los tibetanos, la situación se hizo cada vez más compleja. Decenas de miles también optaron por el exilio y trataron de hacer oír sus voces. Los que permanecieron vieron cómo el gobierno central les achicaba sus derechos. Por momentos no pudieron ejercer libremente la cultura, la religión y el idioma, distintos al este de China. Más cerca en el tiempo, hasta el propio Dalai Lama renunció al intento de recuperar la soberanía completa del territorio y aseguró que se conformaba con una mayor autonomía. Algo así como un régimen más libre y democrático que el resto de China, más parecido al estatus de Hong Kong. No solo esto no sucedió, sino que muchos tibetanos más radicalizados expresaron su descontento por la tibieza de la posición. De hecho, hace algunos años hubo una ola de protestas que incluyeron decenas de quemados a lo bonzo. Estas inmolaciones tenían como objetivo despertar la conciencia en el extranjero de la realidad de los tibetanos, víctimas de violaciones de derechos humanos. China, en cambio, argumentó históricamente que la invasión fue en realidad una liberación pacífica. Sostienen que existía un sistema cercano a la servidumbre y que la administración de Pekín les permitió crecer y desarrollarse. Para el gobierno chino, el Tíbet no es solo un enorme territorio, sino una gran fuente de recursos naturales como litio, uranio y agua. Pero algunas complicaciones por las decisiones tomadas en Pekín se hacen evidentes. Por ejemplo, el uso horario del Tíbet está completamente desfasado. En todo el país tienen la misma hora, lo que genera consecuencias insólitas. Si nos encontramos en el Tíbet y cruzamos la frontera oriental hacia Pakistán, tendremos que ajustar 3 horas nuestros relojes. En el verano, cuando los días son más largos, el sol recién sale a las 7:35 am y se pone casi a las 10 de la noche. Cuando son más cortos, en invierno, también vemos cómo están movidos los horarios. El amanecer se produce a las 9:40 de la mañana y el atardecer a las 7:45. Hacia el futuro, la situación no parece ser muy alentadora para las aspiraciones de mayor autonomía tibetana. No existe apoyo internacional y China parece controlar la situación, incluso desde lo demográfico. Mientras que muchos tibetanos se exiliaron, llegaron muchos chinos, pertenecientes a la etnia mayoritaria del país. Un capítulo clave de la disputa se producirá cuando muera Gyatso, que tiene 83 años. Si bien desde hace una década renunció a su liderazgo político y solo conserva el espiritual, es una figura conocida en todo el mundo. Además, los especialistas señalan que no será fácil la elección del nuevo Dalai Lama. Mientras que los tibetanos tienen su método para detectar la reencarnación, se especula que los chinos busquen elegir uno que sea amigable con el régimen de Pekín. Ya hubo 2 nombres propios que despertaron tensión y curiosidad según el caso. El primero es Khendu Chekinima. Nació en 1989 y el Dalai Lama determinó que era el Panchen Lama, es decir, el número 2 como autoridad budista. Pero en 1995, cuando tenía 6 años de edad, fue desaparecido por el gobierno chino. No se supo más de él, salvo alguna mínima información oficial que indicaba que era un joven que llevaba una vida corriente. Solo existe esta fotografía de Nima, que aparece en las protestas internacionales por el caso. El otro nombre llamativo es el de Osel Ita. Se trata de un español que nació en 1985 y que fue identificado como la reencarnación de un importante lama. Se crió en India, rodeado de monjes budistas, pero cuando cumplió 18 años se hartó de esa vida, se mudó a Ibiza, cambió sus costumbres y comenzó a estudiar cine. Igualmente, luego reconoció que permaneció cercano al budismo. ¿Qué futuro tendrá el Tíbet? ¿Hay posibilidades de que China otorgue más libertades? Déjanos tu comentario más abajo. Y para los mexicanos, les recordamos que nuestro primer libro ya está disponible en todo el país. Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables,
está a la venta en tiendas y también online. Link en la descripción. Nos vemos en el próximo video.